Situado en el noroeste de la provincia de Cuenca, incluyendo gran parte de la comarca de la Serranía Alta y formando parte del sistema ibérico meridional, el Parque Natural de la Serranía de Cuenca comienza a formar parte de la red de parques naturales en el año 2007 por su gran valor biogeográfico. Primero que tenemos que conocer o saber es la figura de parque natural, de dónde surge, de dónde viene. Y bueno, surge de la Ley 999 de conservación de la naturaleza de Castilla-La Mancha. Esta ley crea una serie de categorías de figuras de protección, como son monumentos naturales, reservas fluviales, reservas naturales, y también la de parques naturales, donde se incluye la de la Serranía de Cuenca. La figura de parques naturales, digamos que engloba un territorio, un área que tiene una serie de recursos, que pueden ser recursos tanto florísticos, faunísticos, pero también recursos, como pasa en este caso, geológicos, geomorfológicos, que también tienen bastante interés y potencial aquí en la serranía. Otra cosa interesante e importante es la regulación que hay interna dentro del parque natural. Hablamos de los planes de ordenación de los recursos naturales, en este caso se crea en el año 2006 y en el año 2007 ya se crea la figura de parque natural. También confluye con otras figuras de protección a nivel europeo, como es la Red Natura 2000. La Red Natura 2000 es una red de espacios naturales protegidos a nivel europeo, que surge de la directiva, por un lado, Hábitat, con las zonas de especial conservación, y por otro lado, de la directiva Aves, con las zonas de especial protección para las aves. Además, también hay otra serie de figuras de protección que incluye especies, digamos, catalogadas en peligro de extinción o como vulnerables en Castilla-La Mancha, como son el águila perdicera o la tropa baética, una planta de la familia de las solanáceas. Nuestro camino por este parque comienza en el nacimiento del río Cuervo, uno de los lugares más característicos del emplazamiento por su particular localización que da lugar a un microclima continental húmedo, permitiendo una flora única en este entorno como pueden ser las orquídeas. En el camino para llegar al nacimiento destacan las grandes formaciones de pinos silvestres comunes en toda la serranía, que junto a comunidades vegetales de tilos y acebos propios de bosques eurosiberianos, nos acompañarán en la travesía hasta llegar a los famosos saltos de agua. Estos curiosos saltos de agua se deben a la erosión que sufren las rocas calizas por el paso de la misma, que modifican las estructuras calcáreas. Estas formas no solo se deben al transcurso del río, también se producen cuando éste se congela, dando lugar en invierno a una preciosa cascada helada. Nuestro camino continúa en el pueblo de Uña, pero antes haremos una parada en el embalse de la Toba para poder disfrutar de sus vistas y sus actividades deportivas. El embalse de la Toba se encuentra dentro del Parque Natural, concretamente pues, en la población de Uña. Es una de las masas de agua más importantes que tenemos aquí, importantes tanto a nivel paisajístico como a nivel de flora y fauna. Es un embalse que se construye en el año 25, si no recuerdo mal, y bueno, de esa agua se deriva en parte a la laguna de Uña, que luego a su vez se deriva a través de un canal de unos 15 kilómetros hasta la central hidroeléctrica de Villalba. Una parte importante de este embalse es todas las actividades que se desarrollan en actividades principalmente en verano de baño o lúdicas, también otras actividades de piragüismo, kayak, incluso buceo. Y también es muy importante las actividades asociadas a las inmediaciones. Tenemos actividades de espeleología, actividades de senderismo, montañismo, también, pues, por ejemplo, barranquismo o vías ferratas también en la zona del río, y otras actividades más emergentes que también son bastante compatibles con la conservación, digamos, son actividades orientadas al ecoturismo, por ejemplo, basado en la observación de aves. Aquí tenemos un embalse donde tenemos aves acuáticas que también son de bastante interés. En nuestra llegada al pueblo de Uña, lo primero en lo que nos podemos fijar es en su gran laguna. Situada en mitad del pueblo, es uno de los principales sitios de interés. La laguna de Uña conforma un paraje verdaderamente espectacular dentro del Parque Natural de la Serranía de Cuenca y llama la atención que es una laguna realmente artificial. Está conformada por el cierre de un dique fluvial y bueno, el agua le viene proveniente del arroyo del Rincón de Uña, del río Júcar, y conforma un paraje lagunar excepcional, con un alto valor paisajístico y de fauna y de flora.
Pues en cuanto a flora, quizá podemos destacar dentro de lo que es la laguna el carrizal, que sirve de refugio para muchas especies acuáticas. Y bueno, alrededor la vegetación típica de ribera, que tiene un alto valor ecológico, y ya si miramos más hacia afuera, pues los pinares que rodean toda la zona de la laguna. Y en cuanto a fauna, quizá lo más destacable son las aves acuáticas. Tenemos presencia de gran variedad de aves, pues entre ellas el ánade real, las fochas, zampullines, aguiluchos laguneros, y quizá fauna acuática propiamente peces, la trucha sería la especie más destacable, la trucha común. Y bueno, en los últimos años, por desgracia, se han introducido especies exóticas invasoras como son el gobio y el percasol, que bueno, han provocado un poco el descenso de la población de la trucha, pero bueno, aún así ahí la tenemos. Y por suerte tenemos también cerca la presencia de la piscifactoría de Uña, la tenemos al lado también, donde se crían truchas comunes. Siguiendo nuestra visita por el pueblo y yendo a realizar el famoso recorrido del Escalerón y la Raya, nos cruzamos con uno de los centros de interpretación repartidos por todo el Parque Natural, lugares de interés que merecen ser visitados. Pues los centros de interpretación es verdad que hay varios en el parque y digamos que es el punto fundamental de recepción de los visitantes. Allí obtienen toda la información necesaria para poder conocer y visitar el parque. Siempre hay una persona dispuesta a atender sus preguntas, sus consultas y bueno, la verdad es que facilita mucho la información al turista y especialmente a los niños. Siempre están bastante adaptados para los niños, para que se acerquen de una manera muy cercana, valga la redundancia, a nuestros espacios naturales, que los conozcan primero en el centro de interpretación y de recepción de visitantes y después que los conozcan de primera mano en la naturaleza, con toda esa información. Comenzamos ascendiendo el Escalerón, siguiendo una ruta circular de 9 kilómetros que rodea la laguna y nos otorgará vistas privilegiadas del emplazamiento, donde también podremos ver a uno de los animales insignia de la región, el buitre leonado. Pues la ruta del Escalerón y la Raya, la verdad es que es una oportunidad que se nos brinda a todos, a nosotros tanto a nivel laboral como a nivel personal. Yo tengo que reconocer que la he hecho un par de veces a nivel personal porque es un sitio espectacular. La recomiendo encarecidamente a la gente porque bueno, se disfruta del paisaje muy a fondo. Y bueno, es una ruta circular, la ruta del Escalerón y la Raya, de unos 9 kilómetros. Tiene una dificultad media, no es que sea muy exigente, pero tienes que tener una mínima preparación física para poder hacerla. Y la verdad es que es impresionante porque partes un poco desde la zona de la piscifactoría de Uña y bueno, empiezas a coger un poco de altura y ya las vistas desde los miradores son alucinantes, llegas hasta la Muela de la Madera y luego bajas por la zona del Escalerón y la Raya, vuelves otra vez a la laguna y esos 9 kilómetros y ese esfuerzo compensan con las vistas que tienes de toda la zona y de toda la belleza natural de ese paisaje. Al finalizar el camino nos encontramos un desvío que nos lleva a la Escuela Regional de Pesca Fluvial de Uña y a la piscifactoría Rincón de Uña, lugares idóneos para comprender el valor de la trucha común en este paraje. A continuación nos detendremos en el Ventano del Diablo, un mirador con mucha historia detrás, ya que recibe este nombre debido a una leyenda en la cual el demonio realizaba sus sesiones de brujería en el ventano, arrojando al vacío a cualquier curioso que se atreviera a asomarse. Dejando la leyenda atrás, este mirador cuenta con vistas privilegiadas al cañón que crea el río Júcar, uno de los ríos más importantes de la provincia de Cuenca. Nuestro próximo destino son los Callejones de las Majadas, un espacio muy particular por las caprichosas formaciones rocosas generadas a lo largo de los años, que dan lugar a siluetas muy singulares. Los Callejones de la Majada es otro de los parajes naturales que encontramos en el Parque Natural, que también destaca, como en otros muchos casos, por las formaciones geológicas y geomorfológicas que encontramos ahí. Bueno, se forma sobre todo por un proceso de erosión, tanto químico como físico, a nivel viento, agua, incluso cambios de temperatura que van modificando y creando estas formas de callejones, calles, puentes o incluso elevaciones a los techos. Es decir, formas bastante curiosas y bastante interesantes.
En cuanto a esto, también destaca, por ejemplo, la flora o sobre todo vegetación que encontramos colindante a esta parte del parque natural, tanto masas como en otras partes de pinares de pino negral o pino laricio, pero también otras más concretas e interesantes como el majuelo, el endrino o plantas que tradicionalmente también han tenido un aprovechamiento y que a día de hoy pues, todavía se sigue aprovechando, aunque en menor medida. Y luego también muy interesante encontramos en las partes de las rocas, de las formaciones rocosas, algunas plantas rupícolas, plantas adaptadas concretamente a estos ambientes, como son algunos tipos de helechos o plantas que encontramos catalogadas y que se encuentran eso, dentro del catálogo de especies amenazadas. Nos encontramos en el Parque de Fauna El Osquillo, creado en 1964 como parque cinegético experimental y teniendo como función ser una granja cinegética para repoblar cotos de caza con especies como el ciervo, el gamo o la cabra montés. El Parque El Osquillo también alberga en su terreno a dos animales en peligro de extinción, el oso pardo y recientemente introducido el lobo ibérico. Ambos animales tienen como función la preservación de la especie y la reintroducción de estos donde sea necesario. Además de servir para estudios científicos sobre el comportamiento de estos animales, también es un marco inmejorable para la realización de actividades de educación ambiental, permitiendo el parque visitas guiadas para conocer la zona y los animales de la mano de expertos. En nuestro caso, contamos con la suerte de tener como guía a Fernando, director del parque. Buenas, soy Fernando, director del Parque de Fauna El Osquillo, en Cuenca. Estamos en un enclave de 910 hectáreas en pleno corazón de la Serranía, y además un sitio con mucha tradición, muy antiguo. La historia de Osquillo empieza en 1964 como centro de reintroducción de los grandes herbívoros en la serranía. Por aquel entonces aquí solo había jabalíes y pocos. A partir de aquí empezó la introducción de los ciervos, de la cabra montés y también de dos especies foráneas como son el muflón y el gamo, que se adaptaron muy bien. Y bueno, estuvo así como centro de reproducción durante muchos años y actualmente el fin que cumplimos es educación ambiental y recibimos a los visitantes que pueden ver nuestras instalaciones, pueden ver la fauna que albergamos y bueno, pues trabajamos con la gente y la verdad es que es muy satisfactorio. Tenemos personal para cuidar de los animales y también hay personal para el mantenimiento, es una instalación muy grande. Y bueno, fundamentalmente tenemos las jaulas para el manejo de animales, para la exhibición, el museo y el centro de interpretación. Nuestra última parada es en las Torcas de los Palancares y Tierra Muerta, un grupo de formaciones geológicas conformadas por varios hundimientos del terreno que conforman las Torcas. Pues en este monumento natural existen varios senderos que nos conducen por las Torcas para poder conocerlas y también nos llevan a los árboles monumentales, la verdad es que son dignos de ver. Y cabe destacar también que en este monumento natural tenemos especies de animales con un alto valor, como son el topillo de Cabrera, la isabelina, que es una mariposa, y bueno, también ciertas especies de murciélagos, que la verdad es que no hablamos mucho de ellos, pero también son especies protegidas y que merecen también un interés. Una de las características más llamativas de esta zona es que aunque haya precipitaciones continuas, no se forman fuentes naturales ni pequeñas lagunas, ahondándose el relieve para ello. Pues mira, es curioso porque toda la superficie del monumento natural actúa como un colador del agua de lluvia y ciertamente llueve bastante en esa zona, pero es curioso porque no encontramos fuentes y realmente es porque el modelado kárstico hace que el agua se filtre y acabe en los acuíferos. Entonces toda esa agua pasa, digamos, a la parte subterránea, a lo que no vemos. Muchas veces estamos acostumbrados simplemente a pensar en el agua de los ríos, pero los acuíferos y todas las aguas subterráneas también contienen un elevadísimo porcentaje de agua dulce y tenemos también que pensar en ellos a nivel incluso de protección. Tenemos que saber que hay vertidos que no se pueden realizar porque esas aguas van a los acuíferos, que al final pueden llegar incluso al consumo humano. Cuando vas por el monte y ves un manantial, ese agua que emana de la tierra realmente está viniendo de un acuífero.